Salud Integral, Vida y Familia. Hola, ¿en qué puedo ayudarle? Somos terapeutas, médicos y familiares. En las últimas semanas me he sentido con mucho cansancio. Salud Integral, Vida y Familia. El consultorio está abierto a partir de ahora. Iniciamos. Salud Integral, Vida y Familia es un programa del Colegio Médico de Querétaro para todos. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, estimados radioescuchas. Gracias por sintonizarnos desde la comodidad e intimidad de sus hogares, auto y trabajo. Yo soy la doctora Irma Quintanilla González y hoy tengo el honor de la presencia de la doctora Tamara Gamboa Salcedo, con un tema muy importante, la adolescencia y sus desafíos. Bienvenida, doctora Tamara. Antes de iniciar, vamos a compartir un breve resumen que usted nos hizo favor de compartir. La doctora Tamara estudió medicina en la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad de La Salle. Hizo la especialidad de pediatría en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Se graduó con honores de la maestría en Educación de Profesiones de la Salud en la Universidad Maastricht, en los Países Bajos. Estudió un diplomado en nutrición pediátrica en la Universidad de Boston, subespecialidad en medicina del adolescente en el Hospital Scripps, ¿está bien pronunciado? Sí, Kids, sí. En la Universidad de Toronto, en Canadá. Es profesora titular del Diplomado Internacional para la Salud del Adolescente con práctica médica privada en el Star Médica Querétaro. Doctora Tamara, ¿me permite hacerle unas preguntas para que nuestros radioescuchas conozcan un poquito del ser humano que es usted? Por supuesto que sí, con mucho gusto. ¿Dónde nació, doctora? En Texcoco, Estado de México. Oh, muy bien. ¿Y qué nos cuenta de su familia de origen? ¿Cuántos médicos hay? ¿Qué le hizo elegir esta profesión que amamos? ¿Y por qué pediatría? Bueno, pues yo siempre he pensado que soy una súper afortunada de ser hija de mis padres, Jesús Manuel y Gerenarda. Soy la más grande de 3 hijos y tengo familias ampliadas hacia la línea materna y paterna grande. En la familia de mi mamá fueron 11 hermanos y de ellos 2 de ellos fueron médicos, mi tío Fren y mi tía Reinalda. En la familia de mi papá no ha habido médicos, no, ninguno. Y yo recuerdo haber querido ser doctora desde chiquitita. Mi relación con mi pediatra era algo muy lindo, el doctor Gómez Gallegos, en la Ciudad de México. Tenía un guante de un conejo Blas que me hacía muy amena la visita, la consulta. Claro. No me daban miedo las vacunas, me acuerdo perfecto. En su sala de espera tenía un carrusel. Y desde siempre quise ser doctora. Muy bien. Sí. Excelente, doctora. ¿Usted tiene hijos? ¿Es casada? Soy divorciada, felizmente. Tengo 3 hijos adolescentes. Oh, doctora. Uno de 19 reto, años y luego unos cuates de 15. En plena adolescencia. En plena adolescencia. Y usted, una experta en este tema, seguro le está pasando bien, doctora. ¿Cómo se ve la doctora Tamara de aquí a 5 o 10 años como proyecto de vida personal y profesional? Bueno, pues yo la verdad es que sí procuro hacer mi planeación de futuro o mi proyecto de vida. Creo que si sigo en donde estoy hoy, así voy a estar bien. He logrado un equilibrio muy lindo entre mi carrera profesional, mi vida como profesionista y mi vida como mujer. Hace algunos años entendí que tenía que reconocer un espacio en mis día a día para ser hija, para ser amiga, para ser mamá, para ser novia, para ser tía, para ser prima, hermana. Y todos estos roles que tenemos en la vida son importantes porque nos nutren de una manera súper importante. Claro. Y hay que darles un espacio. Y yo creo, desde mi punto de vista, que compaginar todo esto con la medicina es un poquito complicado, doctora, porque la medicina requiere muchísimo tiempo, muchísimo espacio que le busquemos. No es imposible, pero la medicina es un poquito celosa. Le voy a compartir una reflexión que tuve hace como 10 años cuando me divorcié. Estaba pensando cómo iba a organizar mi agenda del consultorio ahora que estaba yo sola a cargo de mis hijos. Y de pronto tuve una iluminación divina que me dijo: tus hijos solo tienen una mamá. Tus pacientes pueden encontrar a 200 pediatras en esta ciudad.
Y entonces para mí con ese argumento fue súper fácil encontrar como el espacio en donde yo decía, quiero ser pediatra en las mañanas y 2 tardes a la semana. Y el resto de las prioritario tardes, por supuesto, la formación yo de eso los he tenido hijos. clarísimo. Excelente, doctora. Yo puedo derivar a un paciente. He siempre trabajado en equipo. A mí me gusta trabajar con un equipo de pediatras, más ahora que las mamás tienen necesidades más apremiantes. Claro. Trabajar en equipo nos permite responder a esas necesidades sin sacrificar nuestra vida personal. Muy bien. Pues, doctora, es apasionante escucharte también en esta faceta de mujer, de madre, y creo que los seres humanos tenemos que mostrar que somos eso, nada perfectos, y que cuando un paciente llega a ver a la doctora Tamara, llega a ver a un ser humano que ha tenido también crisis, que ha tenido también un avance, un crecimiento, una resiliencia que le ha permitido llegar a ser la brillante profesionista, madre que ahora es, doctora. Pues vamos a dar inicio a nuestro tema. Sabemos que la adolescencia es un proceso de construcción social en donde los y las adolescentes quieren reconocerse como alguien aparte de sus padres. Quieren ser vistos por sus pares y van en busca de esa individualidad, independencia, con desafíos como las luchas de poder con la autoridad, por supuesto, incluidos los padres, y no están exentos de esa montaña rusa de emociones propias de los cambios hormonales que viven desde el inicio de la pubertad. Doctora Tamara, ¿a partir de cuándo se considera que se es adolescente y cuándo termina esta adolescencia? Por edad, por supuesto. Mire, la Organización Mundial de la Salud define la adolescencia como un proceso que va de los 10 a los 19 años. Sin embargo, hay como unas colitas sueltas, tanto antes como después. Antes pasa con mucha frecuencia, por ejemplo, que los padres dicen, es que mi hijo ya está adolescente, a pesar de que no hay cambios puberales, pero que en su conducta está mostrando comportamientos desafiantes o en contra de la autoridad. Y eso no es adolescencia, eso es malcrianza. Entonces sí, claro, tenemos que dejarlo como claro en esa edad. Ahora, después de los 19, hay evidencia científica de que la corteza prefrontal, que es el área que debe de madurar en la adolescencia, al día de hoy no está madura. Entonces, a los 19 no, por supuesto. Entonces se espera que más o menos a los 25 ya esté madura. Yo siempre hago el chiste de que hay chavorrucos de 40 que son adolescentes en su comportamiento porque nunca lograron verdaderamente madurar la corteza prefrontal y su comportamiento no es el de un adulto individual e independiente. Entonces, si bien por edades se considera de los 10 a los 19, yo creo que tiene unos márgenes un poco más amplios para después de los 19 hasta los 25. ¿Estará usted de acuerdo en que la adolescencia se supera cuando se tiene independencia económica, independencia emocional y un proyecto de vida que se puede lograr con este trabajo? Porque no, la corteza prefrontal no se interconecta sola. Es cuestión de trabajar esta inteligencia emocional que viene desde ahí y es aproximadamente a los 25 años. Pero estas 3 características, ¿usted estaría de acuerdo, doctora? Bueno, yo creo que es bien importante entender que el desarrollo del cerebro se da única y exclusivamente cuando en el entorno hay factores estimulantes para este desarrollo. Y que, por ejemplo, el plantearle a un individuo que tiene que lograr la independencia económica, pues requiere que en el entorno haya factores estimulantes para que desarrolle esa independencia. Claro. Cuando los padres, por ejemplo, emocionalmente les damos toda la contención y no los enseñamos a desarrollar esa propia independencia emocional, pues se van a convertir en adultos dependientes de sus padres, financieramente, físicamente, emocionalmente, y por supuesto que no se logra la madurez. Y seguirán siendo adolescentes. Doctora Tamara, ¿por qué la adolescencia pone en jaque el sistema familiar y es considerada como una crisis? A mí, después de irme a estudiar a Toronto, me gusta ver la adolescencia como una oportunidad, más que como una crisis. O sea, creo que si lo vemos como una crisis, suena a que duele, suena conflictiva, suena a... Pero una crisis puede ser aprendizaje, sin duda, o sea, esa es una elección. Creo que pone en jaque al sistema, sobre todo en un
ambiente educativo como el de Latinoamérica, en el que hay una jerarquía patriarcal o matriarcal muy marcada. Y entonces nuestros padres no vivieron una adolescencia como tal, porque había una jerarquía brutal en el que el deber ser era más pesado que el quién soy yo. Incluso nuestra generación creo que todavía pesa el deber ser mucho más de quién soy auténticamente. Y por supuesto que entre los 10 y los 19 no hubo esa libertad para que descubrieras quién eras. Cuando tú retas a la autoridad y le dices, esto que me diste no me va, desafortunadamente en esa energía de independencia en lo que se marca distancia con los padres, no se logra integrar también el decir gracias por esto otro que también me diste y que quiero llevar conmigo siempre. Entonces, a mí me gusta trabajar con el concepto de ambivalencia. La adolescencia es este proceso en el que los jóvenes abren la mochila que nosotros les dimos desde que nacieron, en donde les fuimos poniendo valores. Y empiezan a revisar uno a uno esas tablillas. Entonces, ¿este valor me sirve o no me sirve? No, no lo quiero, lo tiro por allá. ¿Este me sirve o no lo sirve? Este sí, sí lo quiero, lo dejo aquí. Este no, no lo quiero, no lo quiero, no lo quiero. Pero luego hay una revisión que conforme la vida va pasando, los adolescentes van viviendo situaciones en donde tienen que reconsiderar y decir de pronto, espérame, ¿dónde quedó la tablilla de la honestidad? Porque sí la necesito, mejor sí la quiero, ¿no? Así es. Y entonces la vuelvo a poner en mi mochila. Pero son 10 años, o sea, es un proceso de 10 años en el que los padres tendríamos que estar mejor educados, entender mejor cómo es el proceso para acompañar a los adolescentes en cada etapa. Sí, sin duda, doctora. Doctora, al ver el amplio abanico de edad de la adolescencia que nos estás comentando, sin duda, los padres tienen un gran reto en la formación de sus hijos. No es lo mismo tener un hijo de 11 años que otro de 19. ¿Qué deben saber los padres sobre qué actitud asertiva van a tener en ambos casos, por ejemplo? Bueno, de manera, no lo voy a hablar técnico, lo voy a hablar de manera práctica. Por favor. Yo lo que les digo a los papás es, tu adolescente va a ser uno los últimos años de primaria y la secundaria, y eso es adolescencia temprana. Tu adolescente va a ser otro en la preparatoria y va a ser otro en la universidad. Si lo vemos así, es muy fácil entonces entender que hay una etapa 1, una 2 y una 3, y no puedes intentar correr cuando todavía no sabes ponerte de pie. Claro. Entonces, en la etapa 1, toca el ponerte de pie. Es la primera fase en la que el individuo va a empezar a preguntarse quién es. Va a empezar a tener cambios físicos que le van a hacer sentir a veces incómodo. Va a empezar a tener cambios emocionales. Va a empezar a relacionarse con gente fuera de su entorno familiar, porque va a empezar a salir con amiguitos, a tener fiestecitas a las que ya no van los adultos. Es un entorno de relación social fuera del de la familia. Y para eso se requieren de ciertas habilidades. Entonces los muchachos en ese nivel 1 tendrían que desarrollar ciertas habilidades. Ahora, en el nivel 2 ya son más independientes, están más a gusto con su cuerpo. Ahora quizás sería el momento de que empiecen a tener inquietudes de interacción romántica con sus pares, pero ojo, estamos hablando del nivel 2 en la preparatoria, no en la primaria, no en la secundaria. Porque en la primaria y la secundaria tendrían que estarse relacionando como amigos, no como parejas, no con plan romántico. Pero ya estamos escuchando que niños de primaria tienen novia. Por supuesto. Novio. Y no es otra cosa más que una consecuencia de la hipersexualización que están viviendo los niños. Al interior y con los medios de comunicación. Por supuesto. O sea, comercialmente hay un interés porque los niños dejen de ser niños. Porque se conviertan en consumidores. Claro. Porque vistan cierto tipo de ropa, bailen cierto tipo de música, tengan cierto tipo de conductas. La realidad es que como adultos nos toca cuidar esa infancia. Y entonces estar en un entorno familiar en el que se normaliza que un pequeño de secundaria o de primaria tenga novio o novia, pues solamente nos hace ver que no le estamos enseñando que uno antes de aprender a ser novio, tiene que aprender a ser amigo. Muy, muy interesante esta reflexión y esta propuesta porque
nos llevaría entonces a relaciones ya amorosas más conscientes, más reales, más aterrizadas, en la que no se lastimen tanto por las falsas expectativas que se crean ante esta inmadurez. Que mucha gente cree que adolescencia es adolecer, no, adolecer, que significa crecer. Nuestros chicos están creciendo y hay que tomarlo muy en cuenta. Doctora Tamara, ¿cuáles son los cambios más importantes de la adolescencia a nivel biológico, psicológico y social? Para que nuestros radioescuchas sepan. Mire, bien importante reconocer que el inicio de la adolescencia está marcado por la pubertad, que son los cambios biológicos. Inevitables. Y se ven, se notan, se huelen. Sí, ¿no? Y si no llegan, hay que acudir al médico también, que será otra pregunta que más adelante me gustaría que nos compartiera. Bueno, si no llegan a los 15 años y no hay ningún cambio, hay que acudir al médico a ver qué está pasando. Pero estos cambios son inevitables y todos, hombres y mujeres, los van a tener. Por supuesto. Entonces, físicamente, como padre, es muy común ver que a la niña ya le empezaron a crecer los pechos, y eso a veces genera dolor. Es un motivo de consulta frecuente. O que ya le bajó la regla y también por eso la llevan a consulta. Yo invito a los papás a que cuando empiezan estos cambios tomen la oportunidad de ir a una consulta de medicina del adolescente, porque en esa consulta vamos a abrir el abanico de todos los aspectos que se deben de atender en la adolescencia. Vamos a empezar a hablar no solo del cuerpo y de lo sexual, sino de las sustancias y los amigos y las relaciones tóxicas y el plan de vida, la vocación. De una manera integral se va a ver este adolescente, no nada más los cambios hormonales con sus manifestaciones físicas. Exacto. Muy importante. Entonces, bueno, la pubertad son estos cambios biológicos que se ven y que ocurren más o menos a lo largo de los primeros 3-4 años de la adolescencia. Pero luego resulta ser que todos los demás cambios ocurren a nivel cerebral. Y esos cambios no los podemos ver, medir o ver si ya va tarde o va temprano si no escuchamos a los adolescentes. Los papás normalmente no saben qué preguntarle a sus hijos. Incluso, doctora, no con palabras, sino escuchar sus actitudes, su lenguaje no verbal. Ver sus ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo mi adolescente a través de eso? ¿Cómo se logra? Solo estando con ellos. Pues hay que estar presentes, pero hay que estar presentes de una manera distinta. Yo les digo a los papás que hay que estar presentes orilladitos en la puerta. O sea, mirando. El chavo está en su cuarto y tú desde afuera miras cómo está. Estás presente viéndolo cuando regresa de la escuela, cómo viene caminando, cómo viene vestido. Estás presente asegurándote de que cómo son sus 3 alimentos. Está comiendo correctamente, asegurándote de cómo viste, asegurándote de que no traiga los ojos hinchados porque estuvo llorando por el novio toda la noche. Tienes que mirarlos para entonces poder tener conversaciones del tipo, ¿cuál es tu plan para este semestre? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué te toca aprender? El asunto es que para desarrollar o para diseñar un plan de vida, los papás muchas veces tampoco saben. En la consulta me pasa que cuando empiezo a hablar de esto con los jóvenes, tengo 3 sillas para el paciente y sus 2 papás. Y normalmente los padres, porque no sé por qué es así, pero psicológicamente tiene una explicación, tienden a tener sus sillas detrás de la del adolescente. O sea, el adolescente está más próximo en la interacción. Cuando empezamos a hablar de plan de vida o cuando empezamos a hablar de inteligencia emocional y les muestro algunas imágenes que ejemplifican cómo se mueve nuestra vida emocional, los padres tienden a jalar sus sillas hacia el escritorio, a acercarse. Eso es interés. Y decir, a mí nadie nunca me lo había explicado así. Y aunque ya vivimos una adolescencia, doctora. Pero es que no vivieron adolescencia, porque en realidad pasaron por pubertad, pero no lograron la madurez emocional necesaria para convertirse en adultos. Y por eso es que cuando son adultos independientes, piensan que pueden gritar y manotear. O tengo adultos que le dejan de hablar a sus hijos porque están enojados. Muy grave, doctora. Eso no es madurez emocional. Entonces, estos papás no tuvieron la posibilidad de desarrollar estas habilidades necesarias para la vida. Todas sus emociones desagradables fueron inhibidas. No llores, no grites, no. En su educación todo fue así. Qué interesante esto que nos estás diciendo, doctora. Dices, llevan los adolescentes. Sí, es cierto. Los adolescentes son llevados a consulta y este grupo que acude
de adolescentes, porque no creo que sea tan frecuente la consulta de adolescentes, salvo cuando hay algo grave o preocupante que los llevan a consulta. ¿Cuáles son los principales motivos de consulta que tú recibes de este grupo de población? Mira, en los últimos 3 años he hecho un trabajo bien grande de concientización de la necesidad de la revisión del adolescente sano. Y sí tengo afortunadamente muchos adolescentes que llegan a hacer un check-up y ver cómo están las cosas. He trabajado mucho con escuelas para concientizar a los padres y eso creo que es una gran ventaja. Los problemas más comunes que veo son ansiedad, depresión, trastornos de conducta alimentaria, veo con frecuencia trastornos menstruales y luego tengo como los pacientes adolescentes que vienen por lo clásico, ¿no? Les duele un oído, traen un problema en la garganta, traen hongos en los pies, o acné. Son más o menos estos los diagnósticos más comunes. Muy bien, doctora. La consulta de adolescentes menores de edad exige legalmente la presencia de los padres. ¿Cómo abordar temas difíciles como la sexualidad, sus preferencias, sus dudas al respecto, como consumo de sustancias, por ejemplo? O sea, están ahí los padres. ¿Cómo abordar estos temas cuando desde tu expertise en adolescentes estás viendo, te está gritando el adolescente que trae otros problemas? Bueno, lo primero que siento mucho contradecirla, pero legalmente la consulta del adolescente no necesita de la presencia de los padres. La norma oficial mexicana 047 nos indica que se puede tener un espacio de privacidad para atender al adolescente sin la presencia de los padres. El fundamento legal de esta norma tiene que ver con el bien mayor del adolescente. Y en base a esta norma también están sustentados todos los derechos sexuales de los adolescentes que nos permiten a los médicos prescribir medicamentos anticonceptivos, por ejemplo, aún sin la autorización de los padres, por el bien mayor del paciente. Entonces, legalmente no es verdad que tengamos que necesariamente tener al papá ahí. Ahora, yo recuerdo cuando regresé, los pediatras me decían, ¿estás loca? Si te van a dejar a solas hablar con sus jóvenes. Y yo pensaba, pues yo creo que yo pagaría porque alguien hable con los míos. O sea, en realidad, cuando uno les explica a los papás que el espacio de privacidad es un espacio en el que se busca desarrollar la responsabilidad del adolescente respecto a su salud mental, su salud sexual y su consumo de sustancias, entonces los papás ya no tienen duda y salen del consultorio con toda tranquilidad diciendo, hable con él, escúchelo y luego hablamos. Es bien importante explicarles que la confidencialidad tiene 3 limitantes legales. Y es que si el paciente está pensando en atentar contra su salud o su vida, claro, entonces se tiene que romper la confidencialidad. Por supuesto. Si sabe de algún par que esté pensando en lastimarse, también se tiene que romper la confidencialidad. Y si sabe de algún menor que está siendo abusado física o psicológicamente, también se tiene que romper la confidencialidad. Yo suelo explicar en la consulta que esto es porque todos los adultos somos responsables de todos los menores. Claro. Y entonces nos toca hacer equipo para acompañarlos cuando están pasando por estas situaciones tan desafortunadas. Pero fuera de ahí, no estamos obligados a romper la confidencialidad. Bien importante, yo no soy alguien que busque separar al paciente de sus papás. Todo lo contrario, cuando a veces me comparten cosas que no implican riesgo para su vida, pero que tienen implicaciones importantes para su salud, pues tengo que explicarles, tenemos que decirles a tus papás esto, porque, por ejemplo, si ya iniciaron vida sexual activa y los papás no están en conocimiento, ¿quién te va a comprar los condones? ¿O de dónde vas a sacar para el tratamiento antibiótico que necesitas por una enfermedad de transmisión sexual? Es ganarse la confianza del adolescente que permita compartir para ser ayudado por sus padres. Pues explicarle la necesidad de tejer un puente de comunicación con los padres. Y muchas veces dicen, bueno, está bien, si yo le digo, pero tú estás aquí conmigo. Sí, está bien. O sea, en realidad de lo que se trata es que se teja esa comunicación. Muchas veces los papás responden de manera sorpresivamente amable con sus hijos. O sea, a veces dicen, es que yo ya sabía, nada más que era el elefante blanco en medio del cuarto del que nadie hablaba. Claro. Qué bueno que te atreves a decirme, ¿no? Yo quiero ayudarte.
estamos platicando con la doctora Tamara Gamboa Salcedo con un tema muy interesante, adolescencia y sus desafíos. Doctora, qué bien que me dice usted que legalmente los adolescentes pueden llegar a pedir consultas sin la presencia de los padres. Sin embargo, yo creo que sí tenemos que tener mucha precaución, ya que estamos en riesgo los profesionales de la salud, y un adolescente nos puede acusar, o los padres, de tocamientos, de que una exploración que sabemos que es normal, el adolescente se pueda sentir invadido por un hombre o por una mujer. Entonces, aunque legalmente ya esté esto, que me parece muy bien, permitido, sí tenemos que tener, por lo menos los médicos, la presencia de la enfermera, del asistente, y en medida de lo posible, a mí me gustaría que, a no ser estos temas que usted nos ha comentado, que son muy interesantes, los padres estuviesen presentes. Pero bueno. Mire, yo he tenido oportunidad de ejercer medicina en España, en Canadá, en Estados Unidos y en México. Solamente en México se hace esta recomendación de que tiene que haber una enfermera por ese asunto de que qué tal si el paciente te demanda porque se siente incómodo, lo que sea. Lo que yo creo es que si un paciente viene a pedir ayuda a tu consulta y tú le explicas claramente cuál es tu intención, por supuesto tienes que documentarlo todo en el expediente. Y entonces necesitas la primera línea de mi nota de cada paciente que veo, dice: el paciente acude con mamá o papá, o acude solo. ¿Por qué? Tengo pacientes a los que me mandan con el chofer. Mi consulta de primera vez nunca es con el adolescente solo, siempre es con los papás. Pero después me los mandan con el chofer. Porque ya la conocieron. Bueno, porque ya me conocieron. Claro. Yo lo que recomendaría es la primera consulta siempre con los papás. Si son adolescentes muy tempranos, muy chiquitos, quizá la parte de hacer la parte privada se les explica que se hará en una segunda intervención. No es necesario correr. Es más importante construir una relación de confianza. Claro. Que los pacientes no se sientan vulnerables. Uh-huh. Uh-huh. Sí, a nivel institucional. Yo trabajé durante 28 años en el Instituto Mexicano del Seguro Social y teníamos a los núcleos de población, a las familias, que teníamos una amplio abanico de oportunidades para poder trascender. Desgraciadamente los tiempos han sido mucho el decir, es que no se puede hacer todo. Sí, no, como usted muy bien lo dijo ahorita, no hay que correr, hay que tomar cada consulta como un área de oportunidad para poder incidir en la funcionalidad, en el familiar, en el bienestar individual de cada uno de los miembros. Y lo que yo siempre les explico a los papás y a los pacientes es que la adolescencia no es una gripa. O sea, es algo que va a pasar 10 años. ¡Claro! Entonces, en ese camino de 10 años, no es que yo te voy a ver siempre esos 10 años. Esto te tengo que ver una vez al año esos 10 años. Y dependiendo de lo que vaya identificando como un área de oportunidad, pues vamos a ir tratando. Si tiene un trastorno de conducta alimentaria, desde el principio se los digo, nuestras citas van a ser primero semanales, luego quincenales y luego mensuales, pero más o menos el tratamiento de esto lleva entre 1 año y año y medio. Esta enfermedad no se adquirió ayer. Claro. Cuando haces un interrogatorio, ¿hace cuánto que una chica está restringiéndose o está teniendo ideaciones sobre su cuerpo? Generalmente son 2 y 3 años atrás. Los papás no se habían dado cuenta. Así es. Pero entonces es explicarles que se trata de patologías bastante diferentes a lo que puede ser una infección de garganta que te dan un antibiótico y en 7 días estás. O un dolor de espalda en donde te inyectan 4 cosas y ya estás bien en 3 días. No. Esto es, como dijimos, una construcción social que tiene muchas aristas que hay que mirar y que hay que trabajar definitivamente. Y algo que es súper importante y que a mí me parece importante de mencionar aquí es que la adolescencia es una etapa en la que el cerebro aprende más que nunca. El cerebro se reestructura y adquiere los hábitos positivos y negativos para el resto de la vida. Entonces, si tú inviertes en que tu adolescente haga del ejercicio una forma de vida, va a hacer ejercicio toda su vida.
Si tú inviertes en que el adolescente entienda que tomar agua es mejor que refresco, va a ser un adulto que tome agua y no refresco. Si tú le enseñas resolución de problemas a tu adolescente, a tomar buenas decisiones en cuanto a sus relaciones interpersonales, va a elegir mejor pareja, va a tener una relación de pareja más sana cuando decida tener una relación de largo plazo y va a dejar de estarle buscando los pies al gato. Claro. Muy importante tener esta visión y que los padres tomen conciencia de que la adolescencia se puede decir que es la última oportunidad que tenemos como padres para poder construir esas personalidades sanas de nuestros hijos, porque después de eso es, por supuesto, más complicado. Es la última oportunidad y hay que tomarla. Totalmente. Hay que tomarla porque nos evitará a nosotros sufrimiento, pero sobre todo a ellos. ¿Qué queremos los padres? Ver hijos exitosos, felices, seguros, con sanas autoestima. ¡Sanos! Sí, con una sana autoestima que le permitirá, por supuesto, ese autocuidado, esa autorresponsabilidad. Y hay que trabajar en eso, doctora, porque todo esto que nos comentaste viene desde un vacío en el que no se aman, no saben quiénes son, no se cuidan. Pero bueno, doctora Gamboa, ¿qué vacunas deben recibir las y los adolescentes si el sistema de salud pública cuenta con ellas y de manera suficiente? Porque tenemos una cartilla de vacunación que nos habla de niños, también ahora incluye hay una vacuna nueva que es para adolescentes. Platícanos al respecto, doctora. La Secretaría de Salud emitió ahora una cartilla de vacunación para los adolescentes a partir de los 10 años. Yo mando a mis pacientes a su centro de salud, ahí les emiten su cartilla. Salubridad pone vacunas de tétanos y creo que tienen suficiente para aplicar. Verifican que la vacunación de hepatitis B esté completa en la infancia y si está completa no es necesario aplicarla en la adolescencia, pero si no está completa, se completan esquemas porque tú sabes que la hepatitis tiene una transmisión sexual. Entonces es muy importante que en la adolescencia estén bien cubiertos. Se recomienda la aplicación de una vacuna de meningococo que si bien en México no hay tanto y la vacunación oficial no la cumple o no la cubre, pues cuando tienes adolescentes que viajan, pues necesitan estar protegidos. Y muy importante, la vacuna contra papilomavirus. A ese respecto, hay diferentes esquemas conforme a las entidades federativas. En Querétaro se aplica una sola dosis en quinto de primaria y el asunto es que esto da una protección más o menos del 70%. Entonces es importante que los padres estén informados de que si quieren cubrir a sus hijas en un porcentaje más alto. E hijos también. E hijos. Bueno, es que además Salubridad las pone a las niñas en las escuelas. Ha habido ahora algunos movimientos de mamás en donde dicen, oigan, me están discriminando a mi hijo por cuestión de género. Con toda razón. Con toda razón. Y entonces piden la vacunación para hombres. Pero en México la vacunación es para mujeres. Okay. Si alguien tiene un hijo que quiere, la vacunación pública estoy hablando, quiere un hijo que quiere vacunar, probablemente va al centro de salud y quizás se la pongan, pero no es un programa nacional, no hay dinero para vacunar a todos los adolescentes. Exacto. Y es una vacuna carísima. Entonces, lo que recomendamos es, bueno, vacunemos a los 6 meses de que se aplicó esa vacuna en la escuela. Los papás deberían de tener una alarma en el teléfono que les diga a los 6 meses es momento de buscar la segunda dosis en otro lugar. Esto es para menores de 14 años. Cuando son más de 14 años, entonces hay que aplicar un esquema de 3 dosis. Y eso pues hace que sea un poquito más complejo y por supuesto costosa la vacunación. Yo lo que les digo a los pacientes es, ¿cuánto cuesta el teléfono que le diste a tu hijo? Claro, entonces claro, haz es números. Invertir en salud, doctora. Es invertir en salud. Doctora, estoy entendiendo entonces que a nivel de la Secretaría de Salud están aplicando, llámese también IMSS, ISSSTE, solo una dosis de la vacuna del virus del papiloma y que no se está cubriendo solo el 70%. Más o menos, sí. Y que ya ahí se quedó. Si alguien dice, oiga, es que yo sé esto, no le van a dar y hay que invertir en esto entonces. No le van a dar la segunda dosis, es algo que tienen que buscar en la medicina privada. Y caro, pero pues podemos hacer un ahorro y muy bien lo dices. ¿Cuánto gastamos en otras cosas que no los protegen?
Totalmente de acuerdo. Sí, sin duda, doctora. Esas serían todas las vacunas. Sí, a las mujeres en edad reproductiva se les pone SR, que es sarampión y rubéola. Porque hay adolescentes embarazadas, por supuesto. Sí, la idea es que se vacunen antes de embarazarse para reducir el riesgo de la transmisión durante el embarazo de sarampión y rubéola. Podríamos decir que una chica que tiene un embarazo en la adolescencia, ya se le debe aplicar estas vacunas. No, ya embarazada ya no se le debe de aplicar. Por los daños, ¿verdad? Sobre todo el primer trimestre. Justamente, entonces la idea es que antes de embarazarse, cuando empiezan a pensar en la vida reproductiva, se vacunen para que entonces si ocurre un embarazo, sea planeado o no planeado, ese feto no tenga el riesgo de transmisión de esas infecciones. Ok. Y doctora Gamboa, vamos a hacer algunas recomendaciones. Viene el momento de las recomendaciones desde tu expertise a estos padres que nos están escuchando. Como médica, pediatra, experta en la etapa de adolescencia, ¿qué les podrías recomendar para evitar el uso de sustancias? ¿Cómo deben abordar este tema, doctora? Bueno, la prevención en el tema de consumo de sustancias está directamente relacionada con el proyecto de vida. Un adolescente que tiene un proyecto de vida es más difícil que se descarríe en el consumo de las sustancias. Desafortunadamente hoy las sustancias son mucho más accesibles. Y hay estudios de la OMS súper interesantes que demuestran las cosas que ayudan a que se reduzca el consumo de sustancias desde la persona, desde la familia, desde la escuela y desde la comunidad. Y una de las recomendaciones más fuertes o sólidas al respecto es que la posición de los adultos a cargo tiene que ser no negociable. Las sustancias son dañinas, son ilegales, por eso es que no las pueden consumir los menores de 18 años, no las pueden comprar. Entonces, que no seamos los adultos quienes proveemos de estas sustancias a los jóvenes. A mí me aterroriza ver a veces en el consultorio papás que les dan el fin de semana la mesada a los chavos y ya saben que la van a usar para salir el jueves, el viernes y el sábado. Y que normalmente en cada salida los chicos consumen una botella de alcohol, una botella por persona. O sea, se ponen unas guarapetas. Yo creo que una recomendación concreta sería, en mi casa, menor de edad, no consume sustancias. Con el dinero que yo te doy, no puedes consumir sustancias, porque yo no trabajo para darte algo que lastima tu cerebro. Pero esto requiere de la claridad de las personas para entender que, por ejemplo, el alcohol es dañino. Claro, y que es una droga socialmente aceptada, pero no la exime de todos los daños y adicciones. Está asociada a un montón de cánceres. Claro. Está asociada a la principal causa de muerte de adolescentes en este país son los accidentes. Claro. Y la autolesión. Y las dos están directamente vinculadas con el consumo de sustancias. Así es. Doctora, ¿cómo cultivar su salud mental? ¿Qué les dirías a estos padres de familia? La salud mental tan estigmatizada y con tanto problema. ¿Qué deben hacer estos padres? Yo creo que todo es como te cuentas el cuento. Existen un par de formas de vivir o formas de pensar. Anteriormente la psicología hablaba de esto como el locus de control interno o el locus de control externo. Y esto es, si el locus de control está interno, yo puedo construir mi vida. Si el locus de control es externo, la vida me pasa y yo no tengo nada que hacer con ella. O sea, la vida me va a pasar por encima y yo no tengo ninguna decisión. La otra perspectiva que es interesante es el mindset fijo o el de crecimiento. Si nosotros enseñamos a nuestros adolescentes a reconocer el cambio como parte de la vida, a reconocer el poder de su actitud ante el cambio, los vamos a hacer resilientes. Y entonces no importa lo que pase, ellos van a estar dispuestos a cambiar y adaptarse a una situación determinada. Si no los educamos de esa forma y los educamos de una manera rígida, que se resiste al cambio, cuando las cosas terribles de la vida pasan, entonces los adolescentes se cuentan la historia de que ellos son una víctima.
Claro, o con el otro extremo, la sobreprotección, que no es otra cosa más que hacer por el otro lo que puede hacer por sí mismo. Estos dos extremos de rigidez o sobreprotección les impedirán tener pues esta actitud sana en su vida. Entonces la idea es, lo que yo le podría dar como un tip a cualquier papá de adolescentes, les diría, ayúdalos a interpretar lo que ocurre en sus vidas de la mejor manera posible. Ve en cada situación difícil una oportunidad de aprendizaje para ser mejores. Doctora, un tema importantísimo en nuestros tiempos que están viviendo nuestros adolescentes. ¿Cómo ejercer una sana sexualidad? Porque los primeros que no saben cómo abordarla son los padres. Los propios padres. Sí, ¿cómo les hablo? Incluso un hijo que tiene, pues, que es homosexual y que los padres no hablan nada de ello. ¿Cómo enseñarlos a ejercer esa sana sexualidad? Mira, yo hago educación sexual en el consultorio tanto para pacientes como para sus papás. La verdad es que me siento muy ineficiente porque la necesidad es enorme y en la consulta solo puedo 1 a 1. Por eso en TAELI, que es la organización que yo presido, ya estamos por lanzar en febrero el curso de educación sexual para padres. Se llama Los inicios de la sexualidad en la adolescencia y tienen las bases teóricas sólidas sobre una sexualidad biopsicosocial. Entonces empezamos a hablar de la sexualidad desde el cuerpo y las hormonas hasta la mente y las emociones y luego los comportamientos sociales, porque la sexualidad no es algo de uno. Pudieras hablar de la sexualidad en la masturbación, está muy bien, eso es algo de uno. Eventualmente esa conducta va a ser traspolada a una relación con otro. Claro. Y eso tiene ciertas libertades y ciertas responsabilidades que hay que hablar claramente con los muchachos. ¿Para qué te relacionas sexualmente con otra persona? ¿Es solamente por el gusto de la dopamina que te genera o el orgasmo que te genera? ¿O es que estas hormonas también están diseñadas para generar apego y vínculos? Así es. Entonces, en este curso hablamos de este tema de la sexualidad. Yo creo que la mejor manera de tener una sexualidad plena es poniéndole a cada cosa su nombre y entendiéndola como un acto biopsicosocial, no solamente biológico, no solamente es espantar a los chavos respecto a no te vayas a embarazar o no te vayas a contagiar, sino tú tienes consentimiento, tú puedes decir que sí o tú puedes decir que no. Empoderarlos. Entender que el acto sexual puede ser un acto en el que se ejerce jerarquía y eso no debería de ser. Los chavos tienen que entender que cuando empiezan a tener contacto sexual y se enamoran, pierden objetividad racional porque su corteza prefrontal se va a inhibir y que si toman decisiones en ese estado van a tener consecuencias muy desfavorables. Si te casas nomás enamorada, pero sin haber construido un amor real, pues por eso las tasas de divorcios que tenemos hoy. Claro. Los embarazos en adolescentes, las enfermedades de transmisión sexual, sin duda muchísimos temas que hay que abordar. Doctora Tamara, sin duda nos quedan aún preguntas en el tintero. De verdad agradezco el tiempo que gentilmente nos regalaste, así como la generosidad de tus conocimientos compartidos en estos micrófonos. Seguro que los padres estarán muy atentos y cuando los compartamos en las redes, que así hacemos de todos y cada uno de estas entrevistas, que sepan que en Querétaro hay personal de salud capacitado y en tu caso especialista en estos temas de adolescentes que para mi punto de vista es un sector que no está siendo muy bien visto ni desde el sistema de salud público, tampoco del privado. Yo creo que son contados los consultorios en los que se les está dando esta importancia a los adolescentes, doctora. Muchas gracias por la invitación. Si me permites hacer solamente el comercial para quien no está en Querétaro, en Facebook y en Instagram pueden seguir mis redes sociales. Son doctora Tamara Gamboa. Tengo un montón de material educativo para familias y para jóvenes para entender mejor la adolescencia. Excelente. Y para algunos aspectos muy particulares de sustancias, sexualidad y salud mental.
Perfecto, doctora. ¿Nos puedes compartir algún teléfono donde puedan solicitar consulta nuestros radioescuchas? Por supuesto que sí, con mucho gusto. Es el 44 27 88 84 88. ¿Lo puedes repetir, por favor? Claro que sí, 44 27 88 84 88. El consultorio está en Star Médica. Muchas gracias, doctora. Bien, amigos, el día de hoy el tema de desafíos de la adolescencia nos queda en claro que es un sector, como te decía, muy abandonado de la familia, que ya no son ni niños ni son adultos, que hay que acompañarles como padres de una manera muy amorosa, pero también muy firme, con límites, con presencia, con supervisión, con ejemplo congruente, porque aún están en formación y que si tenemos dudas podemos buscar ayuda profesional a través de estos medios en los que tú compartes, por ejemplo, y que son confiables, porque estamos llenos de información de sitios que nada más capturan la atención para abusar de nuestros adolescentes, que todavía no completan su madurez, que todavía no están perfectamente interconectados en su corteza prefrontal y que todavía están siendo muy vulnerables. Que tenemos en Querétaro profesionales de la salud y que estamos para servirles y ayudarles en este proceso que sin duda los adolescentes que ahorita tenemos serán quienes sean los padres el día de mañana, quienes sean nuestros médicos, quienes sean nuestros gobernantes. Y si no trabajamos en este sector de la población, pues estaremos condenados a seguir batallando en la sociedad que estará muy enferma, doctora. Taeli AC, que es la organización que presido, tiene un eslogan que dice adolescencia sana, vida plena, porque justamente a eso es a lo que le apostamos, a que si tienen una adolescencia sana, su vida de adulto será mucho mejor. Perfectamente. Bien, amigos, antes de cerrar este espacio, les comparto que el Colegio Médico de Querétaro inicia un programa semestral dirigido a padres de adolescentes y otro a los propios adolescentes, que tendremos una charla informativa para los padres de familia o tutores sobre el contenido de estos cursos. El lugar va a ser en el auditorio del Colegio Médico de Querétaro, ubicado en Ignacio Ramírez 10, el Centro Universitario. Para mayores informes, se pueden comunicar con nosotros a través de mensaje de WhatsApp al 442-129-9838 para registrarse. Esta charla va a ser gratuita. Pues bien, amigos, si Dios nos presta vida y ustedes nos acompañan, nos escuchamos en una semana con otra interesante entrevista. Salud Integral, Vida y Familia. Cierra su consultorio por hoy. Los esperamos la próxima semana. Conectando con tu bienestar. Salud Integral, Vida y Familia es un programa del Colegio Médico de Querétaro para todos.